Dios buscando al perdido y cómo se goza cuando este perdido es hallado, es encontrado. Tú sabes que estamos predicando, ahorita estamos entrando en una serie de predicaciones de evangelismo y cómo le agrada a Dios, cómo le gusta a Dios encontrar a lo perdido. Dios tiene un corazón especial por los perdidos. Primero vamos a ver el contexto. Nos dice en Lucas que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle, para prestarle oído. Y sabemos porque anteriormente lo señala, los fariseos, aquí lo vuelven a repetir, de Jesús mencionan este hombre recibe a los pecadores, come con ellos. A los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces tiene esta parábola como respuesta. Y sí, en efecto, tenemos aquí a dos grupos y dos actitudes completamente distintas. Por un lado, los publicanos y por el otro lado, los encontrados, los religiosos, los que no son o no se creen pecadores que se acercan a Jesús. Y ellos estaban los buenos murmurando entre dientes, ofendidos porque Jesús recibe a quienes ellos no convivirían, no recibirían, se apenarían de que la gente los viera platicando con ellos. Jesús no les va a responder con un argumento teológico o de alto nivel teológico, sino les responde con tres historias. Son tres historias que relatan el corazón de Dios frente al corazón religioso que se ofende por la gracia de Dios. Y yo espero que nosotros nos ubiquemos en la realidad de cómo estamos. Si ya nosotros somos ovejas encontradas, puede ser que nos desviemos del giro, del propósito, del por qué viene Jesús, que tiene que ver con no volvernos ovejas religiosas, que no se gozan de llamar a los pecadores. Vamos a ver la primera de las parábolas, es la parábola de la oveja perdida. Esa es la primera parábola y si tú sigues leyendo, después lo dice muy claramente, la parábola de la moneda perdida. Y luego tenemos la tercera parábola del hijo perdido. Tres historias de lo perdido. Y vamos a ver la primera. Y inicia Jesús esta parábola con una pregunta. ¿Qué hombre, verso 4, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarlo? Fíjate en un detalle importante. La oveja no se pierde porque se rebeló contra el pastor, sino porque se extravía. Representa al pecador que se aleja por debilidad, por distracción o por descuido. No sabe cuándo se perdió del rebaño y cuándo se perdió de la dirección del pastor, y la oveja está en el desierto y resulta que ha dejado de ser un paseo, ahora está perdida. Y estar perdido es estar expuesto a los lobos. ¿Quiénes se comen las ovejas cuando están solas? Los lobos, los linces, los osos. En aquel entonces, en aquella historia, había también osos, sin protección, sin rumbo, incapaz de regresar por sí misma. Y así es una oveja, no tiene mucho sentido de a dónde regresar, no tiene mucho sentido de la ubicación. La oveja está muy débil, muy expuesta y es muy vulnerable totalmente. Y así es el pecado. El pecado no deja a la persona en un campo neutral. El pecado, por la distracción que haya sido y empieza a meterse dentro de caminos de pecadores, la persona no permanece neutral. El pecado deja indefensa a la persona,
Donde antes había fuerza, deja de haber fuerza, y paso a paso el pecador se va metiendo a caminos destructivos si nadie interviene. Si el pastor no interviene, la oveja inevitablemente se perderá totalmente. Pero fíjate lo que hace el pastor: deja a las 99 y se va a buscar. No espera que la oveja regrese, el pastor la busca. Así es que persiste y busca hasta encontrarla, y ya que la encontró, la sube sobre sus hombros. Cuando la encuentra, no la arrastra, no la va reprendiendo en el camino y regañando y golpeándola, la pone sobre sus hombros. Y dice el texto: gozoso, gozoso la lleva. La frase que resume esta parábola tiene que ver con el gozo. El gozo lo menciona: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ese es el término de la historia, pero en cada parábola hay un gozo. Y en este caso, al llegar a casa, dice así: al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, estoy en el verso 6, diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Así les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta primera historia habla de la iniciativa de Dios ante el pecador que está desahuciado para regresar al pastor, para regresar al rebaño. Y así es la salvación de Dios. ¿Quién nos busca al final de cuentas? Nos busca el buen pastor. El buen pastor es el que nos busca, nos encuentra y no nos regaña, no nos anda recriminando. Me acuerdo de mis perritos. ¿Usted me ha visto pasar en bicicleta con mis perritos y se da cuenta que me siguen? ¿Usted cree que así era al comienzo? No fue así al comienzo. Pasó un proceso largo de aprendizaje de ellos y de aprendizaje mío. Déjeme platicarle la historia del primero, el mayorcito, el que ahora está más delgadito, porque la hermanita ya le rebasó, la Bonnie. Y el Chester, ese fue el primero que empecé a adiestrar. ¿Y sabe qué hacía yo? Pues me lo llevaba, lo soltaba en la cadena y él se iba. Inevitablemente era juguetón con otros perros y al final terminaba perdiéndoseme. Y entonces yo lo que hice en un comienzo fue que cuando lo llegaba a agarrar, le daba sus varazos para que no lo hiciera. ¿Y sabe qué hacía el perro Chester? Más se iba, porque sabía que si yo lo agarraba, pues iba a recibir varazos. Así me di cuenta que no funcionaba la cosa. Y al final me di cuenta que lo que había que hacer era llevarme comida en las bolsas. Entonces cuando se acercaba le ofrecía la comidita y paso a paso fue tomándome confianza. Y así fue como él me empezó a seguir. Ya no hubo necesidad de que yo lo regañara con esos castigos. Y creo que ese es el método de Dios, porque si Dios, cuando nos acercamos a Él, nos regaña, nos empieza a decir: ya ves, ¿por qué te fuiste? No, ¿verdad? Él nos abraza, nos alimenta, nos toma en sus hombros y nos cobija para que a través del amor sea nuestra necesidad de estar cerca de Él. Y ahora el Chester aprendió, y bueno, yo también aprendí. ¿Qué hace el Chester? Anda detrás de mí, ¿eh? ¿Por qué? Además por algo, porque a veces no regresaba y se iba. Y hasta el otro día alguien lo traía. O bien el Chester empezó a regresar. La última vez se pasó todas las 2 o 3 noches sin regresar a casa, hasta que llegó todo mordido. Lo habían acogido la manadita de perros que andan de callejeros y que andan tras de las hembras, y le habían dado su buen trancazo. Y cuando regresó es porque supo que yo era un buen amo, a comparación del amo de la calle, ¿no? Y entonces él aprendió que si andaba sin mi protección, ¿cómo le iba a ir?
Muy mal. Él aprendió mediante los golpes que valdría la pena estar con un amo bueno a un amo malo, donde sí hay libertad, pero la libertad cuesta. La libertad de estar lejos del buen pastor cuesta. ¿Te ha costado? Cuando tú te alejas, usas tu libertad, te alejas, haces lo que quieras, ni le haces caso a Dios. ¿Y cómo te va? ¿Te va muy bien? Nos va mal porque sabemos que el príncipe de este mundo no es un buen pastor, es un pastor que cobra muy alto el hecho de dejarnos guiar por nuestros propios deseos. La segunda parábola es la de la moneda perdida. Y aquí el Señor usa dracmas. La dracma era el jornal, ese era el pago, era una moneda que valía lo de un sueldo de un día. ¿Cuánto es el sueldo diario? Llamemos 300 a 500 pesos diarios. Es lo que usted gana, ¿no? Bueno, pensemos, ¿no? Entonces, que eso gana 500 pesos diario. Entonces, le pagan con una moneda. Se pagaba con una moneda que era un dracma. Si fueran 10 centavos, ¿usted qué hace si se pierden 10 centavitos? Que ya ni se usan, ¿verdad? Bueno, los de 50 centavos. ¿Qué pasa si se le pierde una moneda de 50 centavos? Dio la busca, pero pues, igual hasta ni ganas de recogerla, en algunos casos. Pero si la recoges porque está ahí cerca, pero le van a decir, no, es que la perdió por allá en la esquina, ay, ya, déjala ahí. Pero ¿qué pasa si se le perdió un billete de 500? ¿Sí va a venir y regresar? Y ahorita se le cayó ahí en la silla y se va usted en la noche, se acuerda, ¿y mi billete dónde lo dejé? Y me va a hablar en la noche, ¿verdad? Pastor, ¿me abre? Por favor, es que dejé mi billete de 500, ¿no? ¿O no lo va a hacer? ¿Algunos no lo harían? Sí, yo creo que sí. No importa que despierte al pastor en las 3 de la mañana, venga a abrirme porque dejé mi llave, mi billete de 500. ¿Verdad que se va a poner a llorar? Sí, a buscar, ¿verdad? Porque sí vale, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con eso. Quería el Señor expresar el valor de esa moneda, de esa pérdida. Esta mujer, porque usa el relato de una mujer que empieza a buscar por lo que se le perdió. No sabemos qué era esa moneda para ella, cómo la había conseguido, pero era algo valioso. Quizás sus ahorros de lo que había podido ir guardando. Imagine usted entonces que se pierde algo valioso. ¿Usted lo buscaría? Yo creo que sí, más si se le pierde algo que vale lo doble o lo triple. En este caso, Dios nos considera como algo valioso, por eso usa esta parábola. ¿Y qué pasa con ese billete de 500 pesos si está perdido y ahí se queda perdido entre los muebles, perdido ahí, empieza a caerle humedad, mohoso? Al final de cuentas, ese bien, que era algo muy valioso, que empieza a perder su valor, porque si nadie lo utiliza, no vale. Y en la medida en que está humedeciéndose, va perdiendo su valor. En este caso, la consecuencia de una vida en pecado es que, siendo muy útil en las manos correctas, cuando no está en las manos de Dios, el pecador pierde su propósito, su vida pierde y es desperdiciada porque está escondida del dueño que puede dar buen uso a ese valor que se perdió y no cumple, por tanto, el propósito del valor por el cual. ¿Qué pasa cuando una persona se pierde? Pierde su valor. Y al final, esta pérdida viene a significar la pérdida de ser de bendición, no tan solo hacia el dueño, que es Dios, sino de bendición hacia los demás y de bendición hacia sí mismo. El pecado, eso es lo que provoca, el estar perdido de Dios es que nos evita estar en la bendición que pudiéramos ser para los demás. No somos esa bendición, y esa bendición, por lo tanto, de lo que pudiéramos ser, es una pérdida que ve Dios muy valiosa. Con gran dolor ve
Dios al perdido que se pone a estar limpiando. Dice, la señora se puso a limpiar y a mover los muebles para encontrar aquello que se había perdido. ¿Y qué termina diciendo? ¿Qué termina pasando? Dice el verso 9, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así les digo que hay gozo. Otra vez, fíjese, aparece el gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuánto es el gozo que hay de parte de Dios por un pecador que se arrepiente, como esta figura de haberse encontrado, reencontrado con ese billete tan apreciado, con ese valor tan apreciado? Hay un gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así es que vemos que la iniciativa de Dios es de buscar con diligencia. Aquí el pastor buscó a la oveja perdida y aquí buscó y utilizó herramientas, la lámpara encendida, empezó a barrer la casa, utilizó herramientas para encontrar a esa moneda perdida. ¿Quiénes son las herramientas para encontrar a los pecadores? ¿A quién Dios va a usar como herramientas para encontrar a los pecadores? Nosotros, porque si tú fuiste encontrado, ¿Dios usó otras personas para que tú fueras encontrado o todo fue directo con Dios? Hay personas que sí, no dudo. Me decía una historia de un árabe musulmán que de repente escuchó la voz de Dios y que le dijo, en tal parte del Corán, ahí hay algo respecto a mi hijo. Y entonces se puso a leer algo respecto a Jesús. De ahí se encendió la llama y empezó a buscar una Biblia, la encontró y solito con Dios. ¿Sí fue tu caso? ¿Solito con Dios? Así, nada más, así, pues sí, puede ser. Pero en tu caso, yo creo que en mi caso hubo personas que insistían y que me hablaban y que me daban ejemplo del amor de Dios, ¿no es así? Y que Dios me estaba buscando. Entonces, en este caso sí, Dios usa herramientas, Dios usa elementos y quiere usar su iglesia para precisamente atraer a las personas que están perdidos. Y llegamos a la tercera parábola, la más conocida de todas, que se llama la del hijo pródigo, pero yo aquí le llamé la del hijo perdido, porque en realidad pues también estaba perdido. Y aquí nos muestra Jesús diferentes aspectos de lo que es estar perdido. Primero es el hijo menor. Y Adán dijo la historia, ¿verdad? Ahora con los exámenes, Adancito dijo el mayor, pero bueno, era el menor que pidió parte de su herencia. Fue voluntario, no fue un descuido, fue algo que él decidió. No fue ignorancia, él voluntariamente decidió irse de la tutela del padre, de sus reglas y seguir sus propias reglas. Así es que toma la herencia y se va a una cultura y bajo reglas completamente diferentes a las del padre. Casi, según la cultura, al pedirle la herencia, le está diciendo, ojalá te mueras. Mira, ya quiero que te mueras. Pero si no te has muerto, dame la herencia que me corresponde, porque no quiero nada que ver contigo. Así de grosera era para esa época el mensaje que dejaba esta parábola. Este hijo en realidad se había portado muy mal y se va a un país lejano, geográficamente lejano, no quiere saber nada del padre. Y aquí en el texto no se suaviza las consecuencias. Dice que comenzó a faltarle todo. ¿Qué todo? Amistades, provisión, cobijo, porque perdió todo. Y el dinero que hizo, lo perdió, lo malgastó. Así es que tuvo que emplearse cuidando cerdos. ¿Sí dice? Cerdos. Y otra vez la cultura habla, estamos hablando de la cultura judía, que sabía que estar cuidando cerdos era de lo peor que pudiera tener, una humillación extrema que un judío estuviese cuidando cerdos. Y para empeorar el asunto,
no tan solo los cuidaba, sino que comía de lo que ellos comían. Así es que peor el asunto, y Jesús amplifica el grado de degradación del perdido, que ya no tan solo se aleja de Dios, sino también come y vive bajo la inmundicia del mal en el cual él mismo ha estado llamando a la puerta del mal. Y aquí dice en ese aspecto que comenzó a faltarle todo. Es una esclavitud degradante. Y así dice cómo estaba su alma. Verso 16, deseaba llenar su vientre. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El alejamiento de Dios hacia eso lleva, hacia estar en un hambre total que nada puede calmar, nadie puede saciar, nadie le daba, ni sus amigos contaba para que en algo le ayudaran a salir de esa situación de necesidad. Y algo hermoso que dice aquí es que él, precisamente, versículo 17, hay una palabra ahí, volviendo en sí. ¿Quién volvió en sí? El Hijo volvió en sí. Es curioso que el Padre no va y lo busca. Y así es Dios. Y creo que nosotros que llegamos a tener personas por las cuales nos preocupamos por su pérdida, por cómo está de perdido, y que les hemos hablado y a veces continúan así, nos damos cuenta que pues quisiéramos meternos en la cabeza de la persona y por dentro moverle los engranajes para su conversión, pero no es posible. ¿Quién cambia a las personas? Solo Dios. Y puede ser alguien muy querido, como un hijo, pero aquí vemos cómo el padre mismo no va y le trata de llamar la atención. Sabe que su caída tiene que tocar fondo, y cuando toque fondo llegará el momento en que él mismo, esto tiene que ver con la persona y Dios, volverá en sí, porque yo creo que has sido tú ya has sido como yo, tratando de hacerle reaccionar a la persona que está perdida. ¿Y qué pasa? No nos oye. Y al contrario, más, ahora, porque me dijiste, ahora más, boom. ¿Y qué hace? Pues más se cae, ¿no? Entonces parece ser que la reacción es lo contrario. Y aquí se ve esa historia, cómo es algo entre el hombre y Dios. Porque a ti, ¿quién te convenció? Pues igual, ¿no? Yo fui de esos, ¿eh? O sea, me decían, no hagas eso, no haga eso, pues voy. Pero no te metas ahí, pues voy. No, bueno, creo que nadie fue tan necio como yo, ¿verdad? No, ay, qué bueno. Fueron más, tampoco puede haber más necios, pero bueno, hay necios, ¿verdad? ¿Y quién nos convenció? ¿Quién nos convence? Dios a través de Él, es su acción, su espíritu, hasta que llegamos en el fondo y ya empezamos a reaccionar. Bueno, ¿y quién me se está dañando? Como que si quisiera dañar a mis papás porque me dicen eso y ay, ahora más daño me hago. Bueno, llega el momento en que ya los papás ya perdieron, ya, o sea, ya te vamos a dejar, ándale pues, haz lo que quieras. Y al final, ¿quién trata con ellos? Pues ya va Dios y ahí va. Entonces, pues ya, Señor, te lo entrego. Yo estoy, y eso es lo que yo digo cuando veo papás de hijos pródigos o de hijos perdidos, les digo, mire, el problema es usted. Ay, ¿cómo, pastor? Sí, usted es el problema. Porque mientras más se preocupe usted y más le esté diciendo, más estorbo le está haciendo al Señor. ¿Pero qué debo de hacer? Estar en paz. Estar en la paz de Dios. Porque el único que le puede convencer a su hijo es Dios. Y lo mejor que puede hacer usted es ser testimonio de la paz de Dios.
Porque mientras usted esté preocupado, hijito, ¿qué hiciste? Pero te he dicho, por favor, ay, ya no lo vuelvas a hacer, por favor. Y muriéndose usted y comiéndose las uñas por ese hijo perdido, mientras más lo haga, menos deja para Dios. Y en cambio, cuando usted se muestre en la paz de Dios, y su hijo o alguien cercano le diga, ¿y por qué ya no me regañas? Porque ya estoy bien con mi Señor y sé que Dios se va a encargar de ti. Yo estoy en paz. Ya no te voy a decir, tengo mis límites, nada más mientras no dañes esto, pero ya, si quieres, adelante. Porque yo estoy bien. Y realmente eso no lo diga porque le estoy diciendo, un truco, sino porque realmente usted lo está experimentando y usted está realmente en la paz de Dios. Entonces, hasta el hijo va a decir, ay, qué ondas, aquí sí de veras hay algo sobrenatural en mis papás, porque ya no están dale y dale de encajosos ahí conmigo. Realmente hay algo en ellos y ya me están dejando solo. Ya es algo entre Dios y mi pecado y yo. Entonces, es cuando se puede dar. Y en este caso esa es la historia que nos quiere contar Dios, porque este muchacho, este joven, volvió en sí. Y entonces empezó a pensar en lo que había perdido. Mi padre cómo vive bien y yo cómo estoy mal. Y empieza a discurrir una historia. Le diría a mi padre, pecado contra ti, y todo un discurso. Pero cuando llegó a casa, lo único que el padre hizo es que cuando lo vio a lo lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y empezó a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, pero el padre dijo, vístanlo, este es mi hijo amado que se había perdido y que es encontrado. La forma en cual el pastor recoge a la oveja, le viste, le sana, le limpia, le cambia la vestidura y lo vuelve un príncipe de su pueblo, sin estarle reclamando nada. O el papá le dijo, ya ves, te dije que la condena de Dios. ¿Sí hizo eso el padre? No, le amó, le vistió, confió en lo que ya la conversión, el arrepentimiento estaba ahí sucediendo. Pero llegamos a otra parte de la historia que quiso contar, un cuarto perdido. Parecía que son 3 historias y 3 perdidas, ¿no? 3 perdidos. El primero es la oveja perdida, luego la moneda perdida y luego, pero resulta que aquí hay 2 hijos perdidos porque llegamos a otro perdido, que está en el pasaje del 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años, ¿qué dice? Te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero este que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Que le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué pasaba con este hermano mayor encontrado según él? Que en realidad también estaba perdido, estaba perdido. Si te das cuenta le dice, yo siempre te he obedecido. ¿Qué le está diciendo el padre? Entra y gózate con nosotros. No, yo siempre te he obedecido. ¿Qué está haciendo? Desobedeciendo, enojado ante la indiferencia que había vivido cuando se fue el hijo menor, el enojo, lo que haya sido, pero fue indiferente al hijo menor, evidentemente. Esa es una muestra de que estaba perdido, ¿eh? La indiferencia que mostró ante el hermano perdido, la falta de amor por ese hermano perdido. Y entonces el cuarto perdido, que no creía él estar perdido, sí estaba perdido. Nosotros como ahora
miembros de su rebaño. ¿Podemos estar perdidos como este hermano? Sí, podemos estar perdidos. ¿Cuál es el sensor que nos dice qué tan perdido estás? ¿Qué tanto amor tienes por él? Perdido. Te sientes en tu corazón esa necesidad de orar por el perdido, de estar al pendiente del que está perdido y de pues estar orando y quizás ser instrumentos y Dios te pone para que seas utilizado por ese perdido. ¿Sientes ese anhelo por estar en la misma sintonía del Padre por lo perdido? Si no es así, resulta que a lo mejor tú también estás perdido. Si no sientes ese anhelo, si no te preocupa y no te importa el llamado de Dios para buscar al perdido, quizás tú mismo, a pesar de ya ser encontrado, tú mismo estás perdido. El Señor quería que nosotros estuviéramos atentos a este mensaje. Les estaba hablando a los fariseos, a los señores de la ley, a los religiosos que ya estaban muy, según ellos, encontrados y que estaban en contra de esos pecadores. Pero resulta que ellos supuestamente encontrados en realidad estaban perdidos. Y aquí Jesús hace ver que en esta historia, en este capítulo 15, está mostrándose cuál es la conducta que nosotros debemos tener, la misma del Padre, un amor por los perdidos. Y si no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, volver en sí, porque a lo mejor no comemos las algarrobas de los cerdos, pero sí estamos igual comiendo la indiferencia de los fariseos, que no les preocupa los perdidos. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser?